Mira, si hay algo que he aprendido en esta vida, es que uno solo conoce el miedo de verdad cuando tiene olor a rocío helado y sabor a silencio de montaña. Soy Joaquín. Mi familia ha estado aquí, en Inn. Vivimos del ganado, de las vacas que pastan libres en los valles y de esa paz que solo el aislamiento te puede dar. Amo este lugar. Amo el sol que nos quema en verano y amo el frío que agrieta la tierra en invierno. Pero lo que más respeto, y hoy diría que es lo que más temo, es la niebla. Aquí, la niebla no es solo humedad. Baja de las montañas como si fuera un animal, un manto pesado, blanco y lechoso, que se traga el sonido y borra el horizonte. Cuando la niebla llega, no ves un palmo delante de tu nariz, y el mundo entero se reduce a ese pedacito de suelo donde pisas. Es como si la montaña respirara y soltara ese aliento frío. Mi vida era simple, era dura, claro, pero previsible. Me despertaba antes del sol, cuidaba del rebaño, vacas de raza gascón, fuertes, acostumbradas al terreno. Eran más de 50 cabezas, mi orgullo. Conocía a cada una de ellas, cada mugido, cada mancha. Eran mi sustento, mi futuro. El problema comenzó el otoño pasado. Las hojas ya estaban amarilleando, y la niebla venía más temprano, tardaba más en irse. Recuerdo aquella mañana como si fuera hoy. El día había amanecido con esa claridad débil, medio grisácea, porque la niebla acababa de levantarse. Estaba colgada en las copas de los árboles, escurriéndose por los picos. Fui, como siempre, a revisar el pasto de abajo, donde estaban las novillas más jóvenes. Llegué cerca del corral y sentí un olor diferente. No era olor a estiércol ni a hierba mojada. Era un olor metálico, pesado, que se pegaba en la garganta. Olor a sangre, pero una sangre que se había secado demasiado rápido. Aceleré el paso, y fue ahí cuando la vi. En medio del pasto, tumbada de lado, estaba Perla, una novilla hermosa de apenas 2 años, que había separado para cría. Estaba muerta. A primera vista pensé, lobo. Tenemos lobos por aquí, y osos de vez en cuando. Es la vida salvaje. Pero cuando me acerqué, se me revolvió el estómago. No era un ataque de lobo. Los lobos matan para comer, rasgan, dejan rastros de lucha. Perla no tenía marcas de mordida en la garganta ni en las patas. Estaba intacta excepto por lo que faltaba. El costado de su cuerpo estaba abierto. No rasgado, ¿me entienden? Abierto. El corte era limpio. Parecía hecho con una navaja, o mejor dicho, con un bisturí. La piel parecía haber sido removida de un área específica, un círculo perfecto en la barriga. Y lo más aterrador, la carne expuesta estaba extrañamente seca, como si el corte hubiera sido cauterizado. No había sangre escurriendo por el suelo. Nada. ¿Y qué faltaba? Faltaba la ubre. La bolsa mamaria había sido removida completamente, y cuando miré más de cerca, vi que uno de los ojos también había desaparecido. No estaba lastimado, ni arrancado de forma bruta, simplemente no estaba allí. Era un agujero limpio, vacío. Me quedé allí, parado, con el aire atascado en los pulmones, sintiendo el frío de la niebla que aún flotaba. Soy un hombre fuerte, soy granjero, he visto el ciclo de la vida y la muerte muchas veces, pero aquello no era la naturaleza. Corrí a casa, tomé la escopeta y volví. Llamé al vecino más cercano, Pierre, que es mayor y conoce estas montañas como la palma de su mano. «Pierre, ven a ver esto. Es cosa de locos». Pierre llegó, miró a la novilla, se rascó la barba y se encogió de hombros. «Joaquín, hijo mío, debe haber sido un oso muy hambriento y muy extraño. O tal vez algún bicho raro que nunca has visto». Intentó ser práctico. Dijo que tal vez la novilla había muerto de enfermedad, y algún depredador muy específico había removido solo las partes blandas. Pero hasta él se sintió incómodo con la falta de sangre. «No hay sangre, Pierre. Mira el suelo, ni una gota. Y el corte, fíjate bien, es recto. Es quirúrgico». Insistí, casi gritando. «Es el frío, Joaquín. El frío seca todo rápido. Entierra al animal. No perdamos tiempo con esto». Enterré a Perla, pero no pude olvidar el olor, ni la forma del corte. En los días siguientes estuve tenso. Pasaba el día inspeccionando el rebaño, contando y recontando. Dormía mal, y cada ruido afuera me hacía saltar de la cama. Y entonces, 3 noches después, sucedió de nuevo. Esta vez fue un toro joven, un animal de más de 500 kilos, fuerte como un camión. Y esta vez, la niebla era densa.
Había bajado poco después de la medianoche. Me desperté con el ruido, un mugido ahogado, pero pronto desapareció. Cuando me levanté, la ventana estaba blanca. No se podía ver ni la cerca. Esperé a que saliera el sol, muriéndome de angustia. En cuanto la niebla comenzó a disiparse, corrí al pasto de arriba. Allí estaba él, el toro, caído. Esta vez era mucho peor. El corte en el costado era mayor y más preciso. No había ubre para quitar, claro, pero había algo que me hizo temblar: la lengua. La lengua del toro había sido removida desde la raíz, tirada hacia afuera de la boca, sin romper la mandíbula, sin rasgar los labios. Un trabajo limpio, increíble, y de nuevo, la ausencia de sangre. Parecía que habían drenado al animal antes de cortarlo, o que la sangre se había evaporado en el mismo instante. Yo estaba temblando. Eso no era un animal. Ningún lobo, ningún oso, ningún puma. Si tuviéramos pumas aquí, haría eso. Eso era inteligencia. Era método. Llamé al veterinario de la ciudad, el doctor Dubois. Vino y se puso pálido. Joaquim, soy veterinario hace 30 años. He visto ataques de depredadores, he visto accidentes con alambre de púas, he visto enfermedades raras. Esto de aquí, esto no es nada que yo conozca. Examinó el corte, pasó la mano por el borde seco. Incluso tomó unas fotos, algo vacilante. Parece que fue cauterizado por calor o por algo muy frío, y la precisión es aterrorizante. ¿Quién haría esto?, preguntó, más para sí mismo que para mí. Yo ya sabía la respuesta. No era quién, era qué. Y lo que me molestaba era la conexión directa con la niebla. Las 2 veces, la niebla estaba cubriendo el valle. Ella era la cortina, el escondite. La noticia se esparció en nuestra pequeña comunidad. Pero la gente es escéptica, ¿saben? Tienen que ponerle un nombre al miedo. Fue un culto satánico, Joaquim. Los jóvenes de la ciudad que vienen a hacer rituales, dijeron algunos. Debe ser algún vecino loco queriendo perjudicarte. ¿Tienes algún enemigo?, preguntaron otros. Yo no tenía enemigos, y sabía que no era gente. ¿Qué persona lograría derribar un toro de 500 kilos sin dejar un solo rastro de lucha y hacer un trabajo tan limpio, en plena oscuridad y niebla? Decidí que no iba a dormir más. Iba a esperar. Mi rutina cambió. Pasaba el día trabajando, pero la noche estaba dedicada a la vigilia. Me instalaba en el granero más alto, desde donde tenía una visión parcial del pasto, aunque sabía que la niebla me cegaría. Tenía la escopeta, un farol y el corazón en la mano. Las primeras noches fueron vacías. Solo el frío, el ruido del viento en los árboles y el sonido tranquilizador de las vacas rumiando. Casi empecé a relajarme, a pensar que tal vez había sido un evento aislado, un animal que pasó por allí y se fue. Pero la niebla vino de nuevo, en la 5ª noche de vigilia. La vi subiendo el valle. No vino de repente. Se arrastró primero un humo fino, rastrero, que lamía el suelo. Después se espesó, subió, y en 10 minutos yo estaba inmerso. Era un silencio absoluto, un silencio que pesaba. Apreté la escopeta. Mi cuerpo entero estaba tenso. No podía ver nada afuera, pero podía sentir su presencia. La niebla tenía vida, o albergaba algo que tenía vida. Escuché el primer sonido. No era un mugido de dolor. Era un sonido de susto, un bufido rápido de una de las vacas. Encendí el farol, pero la luz solo servía para crear un halo blanco a mi alrededor, sin penetrar en la pared de niebla. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz sonó débil, tragada por lo blanco. El silencio volvió, y entonces escuché un sonido diferente. No era un paso de animal pesado como un oso. Era un sonido leve, un raspar en el suelo, como si algo se estuviera arrastrando, o tal vez flotando, a centímetros del suelo, y venía en dirección al granero. Mi corazón parecía un tambor dentro del pecho. Estaba sudando frío, a pesar de la temperatura congelante. Apunté la escopeta hacia la oscuridad blanca, pero ¿a qué iba a disparar? No veía nada. El sonido paró muy cerca de la puerta del granero. Aguanté la respiración. Podía jurar que sentía el aire moverse, como si algo estuviera respirando allí, del otro lado de la madera. 1 minuto pasó, 2, pareció una eternidad, y entonces el sonido retrocedió, lentamente, aquel raspar leve, alejándose en dirección al pasto. No logré moverme, el miedo me paralizó. Sabía que si abría aquella puerta, estaría cara a cara con lo que fuera aquello, y no quería saberlo. No todavía. Esperé 1 hora más hasta que la niebla comenzó a ralear.
En cuanto la primera luz débil del amanecer se filtró, salí corriendo. Sabía lo que iba a encontrar. Otra vaca. Esta vez, una de las más viejas, la dama. El ritual se había repetido, pero con una crueldad aún mayor. La incisión lateral estaba allí, perfecta. El ojo había desaparecido, pero esta vez, el corte no paró en la piel. Lo que vi fue un nivel de violación que me hizo vomitar en el suelo. Habían abierto el flanco de dama y removido los órganos internos, pero no de forma aleatoria. El estómago, el intestino, todo parecía estar en su lugar, pero algo había sido extraído con una precisión aterradora. No soy médico, pero parecía que el hígado y el corazón habían sido retirados, dejando el resto intacto. Y de nuevo, sin sangre, pero el detalle que me rompió fue el hueso. La mandíbula de la vaca estaba expuesta, y no por mordida. El hueso había sido lijado o tal vez cortado con algún tipo de láser, para exponer la médula. Caí de rodillas a su lado. Lloré de rabia, de desesperación, de puro terror. Esto no era un depredador, esto era científico, era un estudio. No podía seguir culpando a lobos ocultos. Esto era otra cosa, algo que venía con la niebla, que usaba la montaña como escondite y mi ganado como laboratorio. Llamé a la policía. ¿Pero qué podían hacer? Vinieron, miraron, hicieron preguntas idiotas sobre seguros y vecinos vengativos. Tomaron fotos, pero los policías, hombres de ciudad, apenas lograban disimular cuánto creían que yo me estaba volviendo loco. «Joaquim, amigo mío», dijo el sargento con esa voz cansada. «No hay huellas, no hay rastro de vehículo, no hay arma. No tenemos un crimen, tenemos un misterio biológico. Tal vez sea algún tipo de enfermedad rara que cause la coagulación instantánea de la sangre y la necrosis de la piel». Lo miré su rostro limpio de preocupación real y sentí un odio frío. «Es la niebla», dije en voz baja. «Solo vienen cuando la niebla lo cubre todo». Él dio una sonrisa condescendiente. «Es la montaña, Joaquim. La montaña tiene esas cosas». Ese día tomé una decisión. Si la policía no iba a resolverlo, yo lo haría. Iba a enfrentar a lo que fuera que fuese. Vendí las pocas cabezas de ganado que estaban más vulnerables cerca del valle. Moví el resto del rebaño al corral de piedra, más cerca de casa. Cerré todo, reforcé las puertas y me preparé para la guerra. Ya no me iba a quedar en el granero, me iba a quedar en el pasto. Monté un pequeño refugio improvisado con sacos de arena y lonas, justo en medio del campo donde el ganado pastaba. Tenía el farol, la escopeta y esta vez tenía un plan. Iba a esperar a la niebla e iba a disparar a cualquier cosa que se moviera. El tiempo pasó. El otoño avanzaba y el frío apretaba. Pasé 3 noches seguidas allí, comiendo comida fría y bebiendo café fuerte. Mi cuerpo dolía, pero mi mente estaba afilada, enfocada, y en la 4ª noche ella vino. La niebla comenzó como un río blanco. La vi subiendo, lenta, implacable. Encendí mi farol, pero el miedo a ser visto me hizo apagarlo rápidamente. Necesitaba la oscuridad, necesitaba el silencio. Cuando la niebla me tragó, ya no sentía miedo. Sentía rabia. Una rabia que calentaba mi sangre. Podía escuchar a las vacas, estaban quietas, tensas. Ellas lo sentían. El silencio era total. El tipo de silencio que hace que el zumbido en los oídos parezca un grito. Esperé. Minutos se volvieron horas. Estaba casi convencido de que habían notado mi presencia, que habían desistido. Fue cuando lo escuché. No el raspar leve de antes. Era un sonido de clic, como si metal estuviera tocando piedra. Un clic suave, repetitivo, viniendo de mi izquierda, donde el pasto era más empinado. Giré la cabeza despacio, la escopeta levantada. La niebla era tan densa que apenas veía el cañón del arma. Los clics continuaron, lentamente, acercándose. Eran pasos, me di cuenta, pero no eran pasos humanos. Eran muy leves, muy rítmicos. Eran pasos de algo que no tenía peso o que se apoyaba en puntas muy finas. Cerré los ojos por un segundo, intentando aguzar el oído, y entonces abrí. Lo vi. No era un bulto, no era una sombra. Vi la forma. La niebla estaba ligeramente más rala en aquel punto, tal vez por un movimiento de viento, y por un instante que duró menos que un parpadeo, vi la silueta. Era alta, muy alta, más alta que cualquier hombre, y no era recta, era curvada, como si se estuviera moviendo en 4 apoyos largos y finos, y lo que me heló hasta los huesos, lo que me hizo entender que estaba lidiando con algo que no era de este mundo, fueron las luces. 2 luces rojas y débiles, como si fueran linternas de bicicleta.
pero que estaban a la altura de donde debería estar la cabeza del animal. Brillaron a través de la niebla, mirándome fijamente, y en el mismo instante en que las luces me enfocaron, el sonido de los clics paró. Estaba descubierto. Cargué la escopeta. El ruido del metal fue un trueno en el silencio. No pensé. Apunté a las luces rojas y apreté el gatillo. ¡Bum! El tiro explotó el aire, y por un segundo el sonido pareció disiparse. Sentí el olor a pólvora, y el eco del disparo corrió por las montañas. Lo que vi enseguida fue increíble. Las luces rojas no se apagaron, no se movieron hacia atrás, se movieron hacia arriba. La forma alta y curvada se irguió aún más, desapareciendo en la parte más alta de la niebla. Y lo que vino después fue el sonido, no un grito de dolor, ni un mugido de susto. Era un sonido agudo, metálico, como si alguien estuviera arañando vidrio con una uña gigante. Era un sonido de rabia y no de miedo. Recargué rápido, temblando. Disparé de nuevo hacia donde creía que la forma estaba. ¡Bum! No escuché nada más. El silencio volvió, pesado, pero ahora con la tensión de un depredador que sabe dónde estás. Me quedé allí, parado, esperando. La niebla no se movía, y entonces, de en medio del pasto, de donde las vacas estaban, lo escuché. Un mugido. No de susto, sino de dolor profundo, ahogado. Y lo supe. Le había disparado. Había asustado al bicho, pero él se había llevado su premio. Esperé 10 minutos más, hasta que la niebla comenzó a alejarse, arrastrándose de vuelta hacia los picos. Corrí hacia el rebaño, y allí estaba ella, una de mis mejores vacas, la Humo, caída, ya fría, y el trabajo era el mismo, limpio, terrible. Pero esta vez, el bicho había dejado un recado. Cerca de la cabeza de la vaca, en el suelo húmedo, había una marca, no de pata ni de casco. Era una marca perfecta, un círculo con 3 líneas finas partiendo del centro, y parecía haber sido quemada en el suelo, porque la hierba estaba negra, carbonizada. Miré la marca. Después miré hacia las montañas, hacia donde la niebla estaba volviendo, como si se estuviera recogiendo para descansar después de la cacería. Entendí. Yo había herido al bicho, le había disparado, y él me había respondido, llevándose una vida y dejando su firma. Me arrodillé y pasé la mano por la tierra quemada. El olor era a ozono, a electricidad, no a hoguera. El círculo era tan limpio, tan exacto, que parecía haber sido impreso por una máquina. Al día siguiente, fui a buscar ayuda. Fui a ver al profesor Anselmo, un viejo folclorista que vivía en el pueblo vecino. Era el único que no se reiría. Le conté todo. Le mostré la foto de la marca quemada. Anselmo no se rió. Se puso las gafas y murmuró: 3 puntas, el símbolo de la tríada invertido, o tal vez propulsores. Me explicó que no era el primero, que los pastores hablaban de los espectros de tiza desde hace siglos. Pero Anselmo tenía una teoría moderna: mutilaciones de ganado. Dijo que la niebla aquí, rica en minerales, crea un campo electromagnético que ellos usan para camuflarse y moverse. No están comiendo tu ganado, Joaquim, me dijo. Están recolectando la esencia biológica. Me dio un grabador digital de alta sensibilidad. Si vuelve, graba el sonido. Ese sonido metálico es la clave. Volví a la granja. Moví el ganado restante al corral de piedra. 4 noches después, la montaña respiró de nuevo. La niebla bajó de los picos. Yo estaba en el techo del corral, con el grabador y la escopeta. El zumbido volvió. Un zumbido bajo, eléctrico. Y luego los clics rítmicos. Encendí la grabación. Escuché metal raspando contra la piedra del muro y vi una luz, no roja, sino azul verdosa, fría como un láser, bajando por la pared. La luz iluminó la cabeza de Estrella, una de mis vacas, y luego el sonido agudo. ¡Tss! Estrella cayó muerta sin un sonido. La luz hizo su trabajo en un segundo. Disparé hacia la luz. ¡Bum! La luz se apagó. Escuché un sonido de retirada frenética, metal chocando contra piedra, y la niebla agitándose como si algo gigante se sacudiera dentro de ella. Cuando bajé, vi que a Estrella solo le faltaba un pedazo de la oreja, un círculo perfecto. Me estaban provocando. Solo necesitaban una muestra. Pero yo tenía la grabación. Llamé a Anselmo. Me dijo: «¿Tienes que verlo? La niebla es su camuflaje. Si rompes la niebla, lo verás». Pasé el día siguiente preparando mi trampa. Arrastré un viejo ventilador de silo, un monstruo industrial ruidoso, y lo apunté hacia el pasto.
Esa noche, la niebla vino densa y furiosa. Escuché el zumbido. El olor a ozono era insoportable. Encendí el ventilador. El rugido del motor rompió el silencio. El aire golpeó la niebla y la rasgó, creando un túnel de visión claro por unos segundos. Y lo vi. No era un animal. Era una máquina. Parecía una araña gigante de metal mate, oscuro, con 6 patas largas y finas. No tenía cabeza, solo un conjunto de lentes y sensores y 2 luces rojas brillantes. Y lo peor, estaba flotando a 30 centímetros del suelo. La máquina se giró hacia mí. Las luces rojas me fijaron. Emitió ese sonido agudo, tsk, pero más fuerte, como un grito de alarma. El ventilador se apagó de golpe. El motor murió como si le hubieran chupado la energía. La niebla se cerró de nuevo. Corrí a la casa. Sabía que venía a por mí. Escuché los clics rápidos rodeando la casa. Luego, un rasguño en la puerta. Estaba atrapado. La electricidad no servía. Necesitaba fuego. Salí por la puerta trasera hacia el corral, llevando un bidón de queroseno. Los clics me seguían. Llegué al corral. Rocié el heno seco con el queroseno y lancé el encendedor. ¡Humf! El fuego explotó. La niebla retrocedió ante el calor intenso, y allí estaba, en medio del patio, expuesta por la luz naranja, la araña de metal, desestabilizada por el calor, intentando recalibrarse. Levanté la escopeta, tenía 2 cartuchos, apunté a las lentes rojas. ¡Bum! Saltaron chispas. La máquina se tambaleó y cayó al suelo. Disparé de nuevo. ¡Bum! Las luces rojas se apagaron. La máquina quedó inmóvil un momento, y luego comenzó a vibrar un sonido de succión. La niebla se precipitó sobre ella, cubriéndola, rescatándola. Cuando el fuego bajó, la máquina ya no estaba. Solo quedaba un pequeño trozo de metal en el suelo. Huí esa misma noche. Fui a casa de Anselmo. Escuchamos la grabación. El sonido tss era ultrasónico, y el trozo de metal era una aleación desconocida. Vendí la granja. Nunca volví. Ahora vivo cerca del mar, lejos de la niebla. Pero a veces me pongo los auriculares y escucho esa grabación. El clic, el zumbido y el grito metálico. Soy Joaquim, y esta es la historia de cómo descubrí que el miedo de verdad no huele a naturaleza. Huele a ozono quemado y metal frío, y vive en la niebla de los Pirineos esperando la próxima recolección.